Amigos, esto es Diálogo en Línea. Muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan. Cada semana tenemos un programa, una temática muy especial y hoy no es la excepción. Para quienes vieron pues nuestra promoción, tenemos un tema, creo que es de vital importancia, no solamente aquí en Ecuador, sino cómo nos miran en el mundo entero. Ecuador en el concierto internacional, el caso México. Para ello, permítame, el equipo de producción ha preparado el siguiente introducción. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien hasta ahora había gobernado sin oposición, enfrenta un giro político significativo después de su polémica decisión de ordenar el ingreso a la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto ha llevado a la Revolución Ciudadana, previamente aliada, a declararse en oposición dentro del Congreso, formando un bloque capaz de bloquear las iniciativas del gobierno en la Asamblea Nacional. Esta situación marca cambio drástico en el equilibrio político, con consecuencias que podrían afectar la agenda legislativa y las reformas propuestas por Noboa. Mientras, Ecuador enfrenta desafíos urgentes, como la creciente inseguridad y la escalada de la criminalidad. Con esta introducción queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra entrevistada. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Caroline Ávila, doctora PhD en comunicación y orgullosamente también docente de posgrado en la Universidad Estatal de Milagro. Un gusto saludarla, mi estimada doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer, un honor poder compartir este espacio con la UNEMI, con su sistema integrado de medios. En cuanto recibí esta invitación, pues no dudé en aceptarla y pues aquí estamos con este placer, con este honor de poder compartir un espacio con ustedes. A las órdenes. Y es muy interesante saber cuál es el análisis que usted nos puede brindar a la teleaudiencia, a las personas que están sintonizadas a través de redes sociales y que nos une el vínculo de la comunicación. En primer momento, como es de concierto internacional, como es de conocimiento público, Ecuador tomó una decisión cuando ingresó a la embajada en México. Esto dio la vuelta al mundo. Creo que después del Supertazón fuimos los más vistos en ese momento. Así que, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo se manejó este proceso que tuvo acción-reacción? Tuvo un Coméntenos. escenario en dos frentes. Uno, el frente externo, que creo que fue por todos muy conocido, principalmente el día sábado, porque la reacción gubernamental al menos no fue inmediata. Hubo un muy buen compás de espera, un amplio compás de espera, y más bien la reacción mexicana, la reacción externa, fue la que de manera inmediata diremos que copó toda la narrativa, ¿no? Hay una premisa siempre en comunicación, ¿no es cierto?, que no existe tal cosa como no comunicarse, y ese silencio, en el caso ecuatoriano, permitió que sea la versión mexicana la que principalmente cope el relato a nivel internacional, ¿no es cierto? Recién para la tarde del día sábado, hubo algún tipo de versión ecuatoriana, algún tipo de explicación, digo tipo porque evidentemente no había cómo justificar una a todas luces intromisión, irrupción, asalto, usted puede poner ahí el calificativo que quiera, pero lo que no se podía era justificar, ¿no es cierto? Esta situación dada en la Embajada Mexicana. Entonces, dadas esas circunstancias, las condiciones por las cuales en ese momento el Ecuador estaba atravesando eran muy duras en el concierto internacional, ¿no? Y se prestó para que los llamados, las alertas, los jalones de orejas, inmediatamente se den, ¿no es cierto? El escenario local, en cambio, era otro. El escenario local se ancla principalmente en el marco de no permitir la impunidad. Y en ese contexto,
se convierte esa decisión en una decisión bastante anclada en lo cercano de un proceso electoral. Si no hubiese existido la consulta en tan poco tiempo, en ese momento 3 semanas y la consulta, yo estoy casi segura que el gobierno hubiese esperado a agotar hasta el último segundo el recurso diplomático. Pero como la consulta electoral estaba muy cercana y el riesgo de tener que esperar, diremos que quizás se dé lo mismo que se dio con Ángeles, María de los Ángeles Duarte, con Jorge Glass, era muy fuerte, muy alto. Entonces, habiendo un proceso electoral tan cercano, era un riesgo que el gobierno no se podía permitir, porque en ese instante sí estaba en riesgo el resultado de esa consulta. ¿Por qué? Porque la gente le hubiese echado la culpa probablemente en una suerte de una narrativa contraria, ¿no es cierto? Sobre todo porque estaba el movimiento Construye, de alguna manera muy molesto por los comentarios que tuvo en ese instante Andrés Manuel López Obrador, el atrevimiento de minimizar el asesinato de Villavicencio, es decir, ya había un cierto ánimo en la conversación política que estaba incomodando, diremos así, al presidente Noboa. Entonces, era muy probable que de darse esta suerte de fuga, diremos, de Jorge Glass, que políticamente la conversación se hubiese congestionado y que no hubiese salido bien librado el presidente Noboa. Entonces, en ese contexto, las decisiones terminan anclándose en el contexto electoral más que en la línea, por ejemplo, judicial, que es al final del día lo que intentan establecer como narrativa el gobierno para justificar, sino al menos explicar las muy difíciles decisiones que termina tomando. Usted Y menciona, sí, doctora, que en el caso del presidente mexicano hubo una aceleración en sin duda, cuestión de pronunciarse y sin duda. esto, en vez de provocar la aceptación general ante la propuesta mexicana, surgió un revés, que creo que el mismo presidente López Obrador no se esperaba. Muchas de las reacciones no fueron tanto negativas, sino más bien de compás de espera, como usted menciona, de análisis, lo cual dio oportunidad para que Ecuador propusiera vía Cancillería y vía delegados especiales la exposición, ahí sí ya con cartas diplomáticas y todo lo demás, de cuáles fueron las razones sustanciales para el ingreso a la embajada. ¿Por qué esa aceleración de parte del gobierno mexicano? ¿Cuál es su análisis? No, ahí quiero explicar bien el escenario aquí. No es correcto esperar cuando se trata de plantear el relato. Entonces, no veo yo como una aceleración en términos de lo que hizo México. México hizo lo correcto el momento de plantear su queja. En donde se acelera Andrés Manuel López Obrador es al minimizar lo que sucedió en Ecuador con la muerte de Villavicencio. Creo que ahí él se compromete mucho, no conoce el escenario local, es muy difícil opinar desde un país externo, ¿no es cierto?, como es el caso del presidente mexicano, sobre el escenario local. Creo que ahí él no debió y debió inclusive plantear una disculpa, dado que el Ecuador se molesta. Creo que el Ecuador tampoco debió declarar persona non grata a la embajadora mexicana, mucho menos tratándose de la compañera de Bolívar Echeverría, el filósofo más importante que el Ecuador ha producido en la época contemporánea, en fin. Creo que ahí hubo un exabrupto de parte mexicana y de parte ecuatoriana. A eso me refería yo cuando hubo una aceleración de parte de Andrés Manuel López Obrador. Pero hablando ya de los hechos específicos, México hizo los deberes muy bien hechos. ¿Por qué digo muy bien hechos? Porque plantea su tesis del asalto, ese fue el término utilizado por el presidente, bien planteados porque el relato en la OEA fue muy a favor de México en el discurso. Ya luego
el documento que se firma, el documento que se firma de parte de la OEA con 29 firmas, es un documento bastante fuerte. No hay sino una cancelación clarísima al Ecuador, fortísima en los términos diplomáticos que se emplean, porque lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de narrativas y creíamos que iba a ser peor, pero eso es lo peor que pudo haber pasado. De ahí lo siguiente hubiese sido la declaración de la denuncia de la Carta Democrática, y eso es prácticamente salir de la OEA. Eso no iba a pasar, eso estaba claro. Pero lo que nos pasó fue lo peor en términos del escenario posible. O sea, si uno conoce un poquito de relaciones diplomáticas y nos dicen cuál era el peor escenario posible, era ese. Y ese fue el que pasó. O sea, más de eso no iba a pasar y eso fue justo lo que pasó. Entonces México jugó todas sus cartas. Ahora, evidentemente México no esperaba la resolución 4 y 5 dentro de ese listado de resoluciones, porque evidentemente creo que aquí la OEA prefirió contar con la mayor cantidad de países firmando la resolución, que era para lo cual al final del día le daba mayor robustez a esa resolución, y por ello deciden incorporar esa suerte de también, y ¿no es cierto?, hasta cierto punto, dígale a México que también no se meta en los business ecuatorianos, ¿no es cierto? Y está bien que lo diga, porque a mí también me parece que el presidente mexicano debió, si no, al menos abstenerse y si no, por último, pedir una disculpa si ofendió los asuntos internos ecuatorianos sobre lo que viven en materia de violencia e inseguridad por lo sucedido con el asesinato del candidato Villavicencio. Creo que ahí, por ejemplo, era importante que México también extienda, por último, una comunicación de disculpa. Pero en todo caso, dadas las circunstancias, el hecho que México haya logrado ese rechazo profundo y generalizado, no solo en la región, sino también en Europa, y no solamente de organismos como la OEA, sino inclusive de otros multilaterales, eso es una victoria mexicana, y eso se da porque lo hace prontamente, publica su queja, exhibe los videos, lo hace en los tiempos adecuados. Entonces nos gana en ese sentido el relato al Ecuador. El Ecuador reacciona tarde, el sábado de tarde, presenta las cartas, es verdad, en términos de colocar a un embajador recientemente nombrado, que no es capaz, aunque hace el esfuerzo, pero lo hace en términos de presentar con mucha dificultad algo que es bastante difícil de justificar, y que con las justas llega a tener solamente a El Salvador dentro de su alforja, pero no logra conseguir ni siquiera de Argentina, ¿no? Ni siquiera de Milei. Creo que ahí nosotros, como muy bien tituló Teleamazonas, fue un fracaso nuestra participación en la OEA. O sea, en el plano internacional, la diplomacia perdió todas las piezas que jugó, por más que quisiéramos verle el relato de manera distinta. Lo ¿Cuál que era, sucede cuál era es la que nosotros no forma? tenemos experiencia en este tipo de espacios, y por eso es que no le dimensionamos en esa condición. ¿Cuál era la forma que se podía prever para un buen manejo de crisis en ese contexto de parte de nosotros? ¿Qué faltó? ¿Qué debió haberse hecho y en qué tiempo? Primero, no debió haberse declarado persona non grata a Raquel. El momento en que se declara persona non grata a Raquel, México tiene que acelerar el proceso de asilo. Ahí se nos fue la mano. Si no le declaráramos persona non grata, no tenía Raquel por qué acelerar el proceso de asilo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Gabriela Sommerfield no tiene idea de qué implica ser canciller. Ahí está el primer error. Ahora, una vez que ya se cometió el error, el siguiente paso que debió haber sido no entrar a la embajada, poner una suerte de secuestro, si tú quieres, de la calle en donde está la embajada, poner allí todos los policías y militares que vos quieres. Y el momento que sale el primer carro,
ahí revisarle. Es que eso es violación a la embajada, ya ni nada, no importa. Igual fue lo que hizo al meterse a la embajada, pero si Glass estaba en el maletero, tenía toda la excusa del mundo y no había quien le diga lo contrario porque se le estaba escapando Glass y ellos le estaban ayudando. Y no había salvoconducto, ¿verdad? Entonces, de entrada, aunque sea, yo sé, eso también era una violación al suelo mexicano, porque evidentemente ese carro también forma parte del suelo mexicano, diremos así, ya. Pero era más visible la falta mexicana que ir y meterse a la casa de ellos, ¿no es cierto? Ahí tenías al menos dos salidas distintas a las que en este momento decidieron, ¿no? Pero una vez metido en la casa ajena, no hay justificación. Ahí sí tocaba. ¿Qué es lo que tocaba? Tocaba presentar una carta a la OEA pidiendo disculpas, explicando el por qué, pero ofreciendo una disculpa pública a México y al pueblo mexicano, indicando lo mismo que dijo el presidente, que es un sacrificio que toca hacer en aras de mantener una, ¿cómo se llama? De no permitir más la impunidad y todo todo lo demás. Y que si se hubiese tratado de proteger la justicia mexicana y la integridad del pueblo mexicano, el Ecuador siempre va a estar al servicio de México. Pero que precisamente lo otro era una condición durísima, una decisión muy difícil, que lamenta mucho, que ofrece una disculpa a Canseco, que etcétera, etcétera, pero que en verdad era una condición que no podía lamentablemente prever. ¿Usted Y considera que este tipo de disculpas vía Cancillería, vía diplomática, en los canales formales, en este momento ya es extemporáneo o sí, todavía abre una posibilidad para restablecer relaciones con la ya no. República Hermana? Las disculpas de este momento son mucho más difíciles porque inclusive hay gente que, a ver, por el un lado y por el otro, porque hay un mínimo de dignidad en los pueblos también. Hay un senador mexicano que está pidiendo extradición del presidente ecuatoriano y por el lado nuestro también hay gente que le está demandando a Canseco en la fiscalía, aunque la fiscalía no haya aceptado por obvias razones, pues, ¿no es cierto? Se trata de Tiene un inmunidad diplomática. que tiene inmunidad, ¿no es cierto? Y así por el orden, o sea, ya en este minuto es bastante más complejo. Yo me imagino que México se va a sostener hasta el último en su pedido de restablecer la condición de asilado de Jorge Glass. Y yo no creo que el Ecuador vaya a ceder en ese camino. Habrá que ver qué es lo que hace también Alemania, que creo que está al menos de observador de este proceso. En fin, no, es mucho más complejo este momento, las circunstancias de la forma como se están dando. ¿Considera usted que por estos antecedentes y tal vez otros más, ha habido remoción de ciertas figuras dentro del gabinete del presidente Noboa? Y tal vez no es coincidencia que dentro de esos cambios también está el secretario de Comunicación del Estado. No por la situación Ecuador-México. Yo creo que la situación Ecuador-México fue una situación, aunque lo digan, tomada en solitario y que por la testosterona del señor presidente y la cuestión, yo creo que fue una decisión que se tomó muy sobre la base del marketing político, dejando absolutamente de lado las recomendaciones profesionales del equipo de Cancillería, que creo que fueron presentadas, pero a su vez rechazadas, y que primó la decisión electoral y política, ¿no? Y que, claro, frente a eso, el presidente actúa. Lo que en este momento está causando la remoción del personal, tanto en las necesidades que siempre hay en los gabinetes y tal, primero porque es un nuevo ciclo. O sea, un proceso electoral como este, indistinto de los resultados, demandan nuevos ciclos, ¿no? Y esto creo que hace que existan ministerios que probablemente requieran reestructuras simplemente porque son nuevos ciclos.
Por el otro lado, creo que las crisis que se están viviendo exigen cambios. Qué duda cabe, la crisis energética exigió el cambio inmediato. La crisis en seguridad y la exigencia que va a enfrentar el gobierno ecuatoriano a partir del sí conseguido exige que Valencia se comprometa de lleno a generar resultados y por eso todo el eje gubernamental y la negociación política y tal tienen que andar por otro camino y por eso la división que normalmente esa división ya existía, diremos, pero que no la habían planteado como tal desde el inicio. Entonces, por eso Miquel está en este momento en esta postura, en este nuevo espacio, pero no es nada sino una necesidad de este nuevo ciclo. Y Zurieta había decidido ya su salida, diremos, desde antes, y por eso probablemente se termina sacrificando en honor a la causa en estas 2 últimas semanas con esta teoría del sabotaje y la cuestión, pues simplemente fue un fusible que se autosacrifica, se autoinmola para poder generar una suerte de distracción en el electorado para que no tenga tanta rabia sobre los apagones y sostener hasta cierto punto el desangre, ¿no? Que son algunos puntos que pierde el gobierno porque incrementan el no en plancha, de tal manera que junto con la campaña que recibe, por supuesto, las preguntas de IE, al final terminan perdiendo el gobierno esas 2 preguntas e incrementando el rechazo, la negatividad en general de un 80 a un 60%, ¿no? Diremos, la favorabilidad queda reducida de un 80 a un 60%. Y yo creo que al final algunos cambios más se van a ver, pero quizás no serán anunciados tan prontamente. Me imagino que nos irán dosificando poco a poco una vez que vaya avanzando más el caminar, ¿no es cierto?, de este nuevo ciclo. Si podemos clasificar, ¿cuál sería, a su criterio, la línea de comunicación que maneja el gobierno del presidente Noboa? ¿A dónde se dirige? ¿Cuál es su norte? Yo creo que a partido con la agenda de seguridad, ha sido una línea bastante austera en lo comunicacional a nivel de la voz presidencial, ¿no? O sea, el señor presidente no es, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, con, no sé, un Rafael Correa, no es un comunicador elocuente, ¿no es cierto? No es en ese sentido ese carismático tradicional, tiene sí elementos comunicacionales, pero de otra índole y que han sido interesantes de ir explorando, sobre todo en lo no tradicional, ¿no es cierto? En donde además tiene una interesante acogida a partir de estos elementos más light, ¿no? Pongo como ejemplo cómo él reacciona frente a la crisis de la farra en España, ¿no? Y que al final inclusive usa el humor o el código asociado con el humor muy de TikTok para poder generar en la población esta suerte de reírse de sí mismo, aunque la gente le está atacando. Entonces son nuevos lenguajes que son poco comunes en la política, tal vez no tan conservadores, no tan ortodoxos, pero que han generado una suerte de conversación más superficial, pero que no le hace daño, ¿no? Más bien todo lo contrario, resulta ser como un elemento más de entretenimiento, si se quiere. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de eso? Por supuesto, en primer lugar, mantenerse dentro de la conversación, activo, vigente, muy cercano a la gente que está allí en el trend, diremos, como se dijera, ¿no es cierto? Está de moda todo el tiempo, está allí en el TikTok, en los top viewers. Pero no les habla de política, no se entiende hacia dónde va, no se sabe qué está haciendo y él ya no es candidato, ahora él es político. Entonces es bueno estar entre los más vistos, pero es bueno también saber qué es lo que él está haciendo. Y no debería solamente estar bailando o solamente estar bromeando, debería estar haciendo algo. La gente debería estar familiarizado con la agenda presidencial. Una agenda que debería superar la seguridad,
porque no es la seguridad en este momento el único problema que tiene el país. Es el más importante, pero no es el único problema. Entonces creo que la comunicación debería comenzar a superar esta agenda única hacia una nueva agenda en la que comience a cubrir los otros temas. ¿Qué otra cosa ha pasado con la estrategia comunicacional? De lo que hemos podido ver es que está muy anclada en este objeto de alta confianza que tiene de parte de los ecuatorianos, que es Fuerzas Armadas. Por un lado, le sirve mucho porque ha sido un aliado fundamental para al menos tener algún tipo de respuesta ante la necesidad apremiante que tiene la población en inseguridad. Sin embargo, también está claro que no es, de nuevo, el único problema y por lo tanto Fuerzas Armadas tampoco es la única solución para todo. Entonces, ahí también, si bien es cierto, de nuevo, el presidente no es que está todo el tiempo interviniendo, pero sí permanentemente su vocero o él mismo está agradeciendo a Fuerzas Armadas por el trabajo que está haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los resultados no alcancen, cuando los muertos continúen, cuando no exista una estrategia que dé soporte a toda esta otra necesidad? Por ejemplo, energía, por ejemplo, economía, por ejemplo, empleo. ¿No? No todo está anclado en Fuerzas Armadas, entonces él necesita articular una agenda en paralelo a la de la seguridad y con otros actores que, por ejemplo, le hicieron falta ahora para poder promover el trabajo por horas o promover también el arbitraje internacional. Y ahí es importante que la comunicación gubernamental también se diversifique en otras vocerías que puedan dar soporte a estas otras líneas de gestión del gobierno. Ha trabajado con medios tradicionales, pero no con la fuerza que probablemente necesita el gobierno, salvo Isurieta y por ahí un par de voceros como Esteban Torres, quizás tal vez un poco Mónica Palencia, pero no ha sido suficiente el trabajo de articular la gestión gubernamental a partir de la típica rueda de opinión en los medios de comunicación. Creo que ahí necesita la nueva secretaria de Comunicación, Irene Vélez, una mejor articulación, un mejor rodaje en ese sentido, ¿no es cierto?, para que pueda la estrategia comunicacional tener mejor eco en los distintos espacios mediáticos y que no sean, de nuevo, los famosos opinadores, periodistas, los que terminen defendiendo a la voz presidencial simplemente para tratar de protegerlo del ataque correísta, ¿no? Sino más bien que sea él mismo quien, el gobierno en sí mismo, me refiero, quien sea el gestor de su propia comunicación. Bueno, en otras latitudes, tal vez en el mismo Estados Unidos, el equipo de comunicación realiza la labor que usted menciona, es un trabajo en conjunto, viendo pros y contras, viendo puntos a tratar y obviamente con todo ese bagaje, la persona que ejerce la primera magistratura, el mandatario, tiene elementos que tal vez, como usted menciona, no sea el elocuente orador que tal vez hemos visto en otros gobiernos, pero tal vez con mensajes claros y precisos y puntuales pudiera también difuminar, o mejor dicho, proponer qué es lo que está haciendo, porque llegará un momento, como usted menciona, en que las exigencias, fruto de las necesidades que está viviendo el país, no van a quedarse calmadas, tranquilas, ante una ausencia de mensajes puntuales. Claro, por ejemplo, mire, pongamos una que este momento es urgente, la agenda energética, ¿no? En este minuto el único vocero es Luque, ya creo que va por la cuarta rueda de prensa, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos sobre lo que está pasando, ¿no? Estamos atentos de lo que es lo que sucede en Masar, si está subiendo o no está subiendo la cuota. Estamos atentos sobre el horario que a veces coincide, que no coincide, que tenemos una página web para ver el número de horas y que a veces también eso falla, ¿no? Luque está tratando de dar un poco más de generación a partir de las barcazas, que si se contratan, que si ya vienen, que si es que no sabemos, ¿no? ¿Qué ha dicho el presidente sobre la crisis energética? No mucho, nada mismo. Entonces, cuando solamente hay esta vocería puntual específica,
y el presidente no sale, y si es que sale, sale solamente para hablar de una consulta popular que nunca celebró el domingo, que lo que hace ahora es ponernos unos pequeños cuñas publicitarias para decir que arrasó. Nuevamente, tarde, mal y nunca, ¿no es cierto? Ahí hay fallos comunicacionales. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que el gobierno está diciendo? Va muy de la mano de una articulación mucho más organizada, en donde no sea solamente una voz sencilla en el camino, que está haciendo un trabajo importante, no digo que no, pero que tiene que ser más articulado, más acompañado. Pongo un segundo ejemplo. El Fondo Monetario Internacional se ha manifestado con un documento de prensa diciendo que hay un preacuerdo con nosotros por 4.000 millones, ¿no es cierto? En ese preacuerdo solo tenemos unas pequeñas referencias de parte del ministro de Finanzas. Los mismos medios de comunicación están desesperados buscando información, haciendo entrevistas a exministros, generando opinión por todos los lados posibles, cuando de nuevo debió haber sido un relato oficial, profundo, de logro, de celebración o no. Díganos cómo situarnos frente a este anuncio. ¿Lo celebramos? ¿No lo celebramos? ¿De qué se trata? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Sufrimos? ¿Qué hacemos? No nos dice. Entonces, si nosotros no sabemos ni qué pensar nosotros porque el gobierno no nos plantea el escenario con claridad, y claro, luego van a querer otra vez decirnos, quizás de aquí en un par de días, para explicarnos ahora sí bien el gobierno qué pensar, pero hasta eso sabe qué va a pasar. Ya Leonidas Issa va a ganarles la narrativa. Ya Leonidas Issa, de hecho, ya ayer ya dijo que no al Fondo Monetario Internacional. Entonces, y quién sabe, y está bien, porque son coherentes en su sentir y en lo que ha sido su consigna. Pero después no se enojen con Leonidas Issa si es que no nos dicen otro camino, si es que no nos dan una alternativa para poder estar con alguna postura, porque sabemos que el Ecuador necesita fondos, pero no, el gobierno al menos no es claro sobre cómo conseguir esos 4.000 millones, porque tampoco nos está diciendo el mismo Fondo Monetario Internacional que están ya viniendo a la vuelta de la esquina. Es evidente que para que vengan, en primer lugar, el Ecuador tiene que todavía hacer sacrificios y nadie nos dice cuáles son. Hay comentarios, mi estimada doctora. Natalie Cedeño pregunta, ¿cómo afecta la crisis diplomática en el factor seguridad y en el factor estabilidad internacional? Las afecciones a nivel diplomático solo están en la línea de la percepción, querida Natalie. Y pongo ese solo entre comillas nomás, porque parecieran mínimos, pero al final del día terminan pesándonos y pesándonos bastante. Te pongo un ejemplo. Afortunadamente, al final del día se cae el ejemplo, digo, porque no pasó la pregunta, pero ¿qué tal si hubiese pasado? Resulta que nos preguntaron en la consulta popular que le demos un sí o un no al arbitraje internacional. Seguro la recuerdas, era, Sí, no me acuerdo si fue la pregunta D o la pregunta E, y a veces me son las confundo dos ahí. que ganó el no, por si acaso. Sí, 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 claro, por eso digo, es que ganó el no además, Ujú. ¿no? Pero ¿qué tal si hubiese ganado el sí? ¿Ah? Las empresas internacionales tenían que venir y depositar aquí sus fondos, hacer inversión, y si es que había conflicto, nosotros estábamos como patria soberana cediendo la posibilidad de que vengan árbitros que ya están preestablecidos para que puedan dirimir ante diferencias que se puedan encontrar. Es decir, nosotros estábamos pactando como nación para ceder en ese sentido frente a un arbitraje internacional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué empresa internacional iba a confiar una inversión de $1.000.000 en el Ecuador si el presidente no respetó normativa internacional como la de, por ejemplo, respetar la embajada mexicana? Entonces, ahí no importa lo que diga la OEA, lo que diga CELAC o lo que diga cualquiera. Solo importa las noticias que salieron en CNN, en la BBC o en la Deutsche Welle o en televisión española. ¿No es cierto?
Es muy difícil confiar en un país que te muestra, por el un lado, que es capaz de pasarse normativa internacional por donde más puede y luego decir, vengan nomás, aquí hay toda la plata que ustedes quieran, vengan acá, pónganla, nosotros vamos a ser bien bonitos con ustedes. Eso es percepción, eso es pura percepción. Otro indicador de percepción típico es el del riesgo país. Y aunque el gobierno no nos diga, son casi 200 puntos los que nosotros nos perjudicamos en riesgo país en la semana en la que asaltamos México. Antes de eso, estábamos bajando el riesgo país, una maravilla. Todavía estábamos muy alto en relación a los otros, a otras condiciones que vivía el Ecuador. Pero estábamos regresando ya a enero o febrero, perdón, del 2023. Pero volvimos a subir casi 200 puntos debido a la circunstancia de inestabilidad con México. ¿Sabes cuántos puntos redujimos de riesgo país con el anuncio del Fondo Monetario del posible acuerdo, el de ayer? 40 puntos, nada más que 40. Nos ha costado más el asalto a la embajada mexicana que la posible firma con el Fondo Monetario Internacional. Esas cosas no nos dicen las noticias. Esas cosas te toca a ti, querida Natalie, entrar a la página del Banco Central. Te pido que hagas el ejercicio ahora. Pon riesgo país, Ecuador, entra al Banco Central y ahí te van a mostrar una tablita y vas a ver cómo sube y baja el riesgo país. Y mira qué fue lo que pasó la segunda semana de abril. Y ahí vas a ver, porque no vas a ver qué es lo que pasó el 5 de abril, sino el efecto es unos días después. Ahí es en donde uno ve los efectos de haberse pasado los muros de la Embajada de México. Te pongo solo dos ejemplos, que son los que te acabo de narrar. Básicamente es ahí. Entonces, no alcanza solamente con lo que haya dicho la OEA, que sí, insisto, por más que te vengan y te digan lo contrario, es duro, es duro. No van a hacer más que eso, yo sé, pero sigue siendo duro porque, hija, nos portamos mal. No está bien. May Mendoza consulta si hay consecuencias humanitarias por esta crisis diplomática para poblaciones afectadas en el país. Yo vengo de la academia, trabajo en varias universidades, la UNEM una de ellas. Y cuando nosotros motivamos mucho a nuestros profesores y a nuestros estudiantes que tengan la posibilidad de hacer, por ejemplo, un semestre afuera o una maestría afuera, porque nos permite tener una perspectiva distinta, una visión diferente, o inclusive pararnos de igual a igual con los estudios que recibimos aquí en el Ecuador. Vayan a México, vayan al TEC de Monterrey, vayan a la UNAM, a la Benemérita de Puebla, en fin, lindas universidades que existen allá y estudien con los colegas de México, en fin, siempre les animamos porque eso nos amplía la mente, nos cambia las perspectivas, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos para poder interactuar con la Academia México y ecuatoriana es tranquilidad. La tranquilidad de saber que existen los servicios consulares, que existen los arreglos en los vuelos comerciales o no, ¿no es cierto? Que existe la posibilidad de esas interacciones culturales y académicas. Cuando existe un ánimo, un nerviosismo, una alteración a esas relaciones, los estudiantes no pueden dedicarse y concentrarse con calma. Las familias, lo primero que hacen es llamar, mijito, ¿estás bien? ¿Cómo te están tratando? Si te están tratando bien, no te están insultando. Verás que acá la culpa no es del uno ni del otro. Inmediatamente hay esos llamados a la paz, a los acuerdos, a que ese nivel de nerviosismo altera cualquier programa de estudios o de investigación, tanto en México como en Ecuador. Entonces, aunque digan que no afecta porque siguen estudiando, porque siguen trabajando, ya hay una afección en la paz, en la tranquilidad que necesitan nuestros estudiantes,
tanto los que fueron a México como los que están de México viniendo al Ecuador. Por otro lado, por ejemplo, sacar una visa a México este rato en el Ecuador es imposible. Te toca ir o al Perú o a Colombia. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? Cambias de país. Si yo a este momento tengo que ir a un congreso para presentar mis resultados de investigaciones y ese congreso es en México, ya no puedo ir porque necesitaría ir a sacar mis papeles, mi visa o cualquier otro tipo de acuerdo de viaje en otros países y eso encarece más la posibilidad de hacer ese viaje, que implica entonces que pierdo unas relaciones académicas de años. Afortunadamente, mis amigos académicos, por ejemplo, de México, me escriben enseguida, Caroline, que nuestras relaciones académicas no se vean alteradas, toca todo manejarse de manera virtual, pero alteran a la larga. Por más que uno le ofrece toda la buena voluntad, sigue siendo, por más que sea, un impedimento que este intercambio que suele ser expedito, que suele ser siempre de buena voluntad, termina encontrándose con estas barreras. Ahora, yo te estoy hablando de una migración regular, de espacios académicos, de proyectos académicos. ¿Y nuestros migrantes? Nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros maltratados? ¿Qué trabajo crees que hacían en los consulados y en la embajada ecuatoriana en México, sino ayudar precisamente a que en el caso que exista la necesidad de apoyarse para poder rescatar? Yo vengo de una provincia, la Suay y el Cañar, una zona en donde la población migrante es mucho mayor que en otras provincias en el país, donde semanalmente tenemos noticias de migrantes desaparecidos. Entonces, el trabajo del cuerpo consular ecuatoriano en México es importantísimo para poder recuperar cuerpos, para poder buscar seres queridos que están siendo extorsionados, violentados por esas tratas de blancas, tratas terribles, diremos así, con nuestra gente allá. En este momento eso se ve absolutamente alterado debido al rompimiento de relaciones bilaterales. Doctora, creo que ha sido muy fructífera este análisis y muy necesario, muy puntual, porque recoge diversos puntos de vista de la sociedad, tanto lo que se han expresado con las personas en redes sociales, como el análisis que necesitamos sereno, sopesado, meditado en este tipo de situaciones. Creo que como país debemos aprender de nuestras experiencias, corregir errores, aprender de ellos y sacar lecciones productivas. Tal vez nos cueste, pero ahora con lo que estamos viviendo, creo que debe existir ese tipo de reacción. Agradecemos su presencia aquí en el CEP de Diálogo en Línea y Yo le pues agradezco esperamos que no mucho. sea ni la primera ni la última. Sus palabras, por favor, dígame. Yo le agradezco muchísimo y claro, por supuesto, espero poder seguir interactuando con ustedes. Yo quisiera hablar un detallito solo para el cierre. Sí, por El, favor. el 57% de la población ecuatoriana aprobó la decisión presidencial del asalto a la embajada mexicana. Es decir, todo lo que he hablado al final del día es de la aprobación y del sentir minoritario en el Ecuador, es decir, del 43% nada más. Pero ¿por qué es importante insistir en ese discurso que probablemente tenga solo el 43% de la acogida? Porque entendemos el hartazgo que hay a nivel general en la población con que se nos sigan escapando los que son culpables, con que se siga enquistando la corrupción en los jueces, en la policía y en los políticos. Y creo que en esto podemos coincidir todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que todos los sistemas, tanto en lo judicial, en la política, en la policía, incluso los generales, por todos los lados hay corrupción. Y creo que la gente está muy cansada de eso y querían que al menos algo se haga para evitar que se siga dando paso a la impunidad. Y esa es la razón por la que un 57% de la población
habrá dicho, ya basta, ¿no? Ya basta, y le habrá aprobado al presidente ese gesto. Al presidente inclusive le subió su apoyo a la consulta 5 puntos después del gesto del asalto a la embajada mexicana. Mucha gente habrá pensado que como está bien, como le dio rédito político, saltarse la ley está bien, pero no es así. En política, esta expresión que dijo Isurieta, cueste lo que cueste, no es verdad. No tiene esa aplicación, porque no a todos nos cuesta lo mismo. Por ejemplo, el que nos apaguen la luz 8 horas no es lo mismo para usted o para mí que para aquella persona que tiene que ir ese día a tratar de trabajar y conseguir lo que más se pueda para poder cubrirse ese día de alimento en su familia. Entonces, el cueste lo que cueste no es lo mismo para esta persona que vive del día a día. Cuando se le dañe la refri a una ama de casa, el cueste lo que cueste, se da cuenta, no es lo mismo para esa persona. Lo mismo sucede a nivel de país, a nivel de política pública. Es fácil decir cueste lo que cueste para quien al final del día heredó, pero para quienes nos ha tocado trabajar el día a día, por muy cansados que estemos de la corrupción y de la impunidad, cuando nos vayan a decir algún político, cueste lo que cueste, si hay algo que aprendemos de esto es, ratito, pensemos bien, ¿qué está en juego? Y en verdad, ¿vale la pena saltarse esta ley? Cueste lo que cueste, ¿en verdad lo estamos pensando bien? Esa es la reflexión que quisiera dejarles a quienes nos están viendo y escuchando. Ese cueste lo que cueste. Ahora creo que como lección aprendida vale la pena reflexionarlo un poquito más. Gracias Muchísimas por gracias ese. por la invitación, ¿ah? Muy amables. Gracias, mi estimada doctora Caroline Ávila. Un gusto tenerla aquí. Espero que no sea la última oportunidad. Habrán A muchos las temas órdenes de vital importancia y esperamos contar con vuestra presencia aquí en Diálogo en Línea. Un abrazo a la distancia. a ustedes. Muchísimas Con gracias. ustedes, amigos, nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Un gusto. Bendiciones.